Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Familia y Amigos. La idea de este canal surge y nace por la relación que existe y siempre ha existido de familia y amigos entre mi mamá y yo, ¿o no, mamá? Es correcto. Y es que justamente esta relación de familia es la que nos ha permitido compartir nuestros puntos de vista sobre todos los aspectos de la vida, basándonos en nuestras propias experiencias. Y esta interacción, la verdad es que ha hecho que formemos una relación muy gratificante, muy sólida, y queremos compartirla con ustedes. Esa dinámica que llevamos, queremos compartirlas con ustedes para pues hacer una gran familia. Perfecto. Y ahorita que dices del tema de experiencia propia, pues estaría padre contar cómo nos empezamos a hacer amigos tú y yo, ¿no? Yo tenía 12, 13 años y me acuerdo perfecto que un día estábamos en una plaza comercial, en un fast food. Mi papá y mi hermano se paran para recoger la comida y yo ya te veía rara, te veía como que había problemas, había tensiones en la casa. Y me acuerdo que te dije, ¿qué pasa? Pues, o sea, cuéntame qué está pasando, ¿no? Y tú me dijiste, no te puedo contar porque son cosas de tu papá y mías y no puedes saberlas, ¿no? Sí, claro, porque bueno, la educación o siempre las normas o reglas nos dicen que los problemas de los papás son problemas de los papás y que no debemos involucrar a los hijos. Y tiene en parte su razón de ser, o sea, tú no puedes hablarle mal a un hijo de un padre, no debes hablarle mal a un hijo de un padre. Sí, efectivamente tenemos problemas, pero cuando tú me preguntabas, pues no te podía decir, es que tu padre, no, pues no. Y un hijo normal, o sea, normal en el aspecto que, pues, a ver, a lo mejor y mi cerebro funcionaba muy rápido, se hubiera quedado ahí. Pero mi respuesta después de eso fue si tú siempre me dices que confío en ti y que te confío en mis cosas, ¿por qué tú no puedes confiar en mí? Exacto. Y es que tú dices un hijo normal, pero también, por ejemplo, en la educación que yo recibí, a mí me habían dicho, ¿por qué no te puedo contar y punto? Y porque así me educaron, como que no te puedo contar, punto, y te callas. Pero cuando tú me dices ese argumento de, ok, si tú no vas a confiar en mí, ¿con qué base yo voy a confiar en ti si tú en mí no confías? Ante ese argumento, pues ya no tuve otro remedio más que decirte, ok, va, te cuento, pero imagina que somos amigos. No te estoy contando de tu papá. Soy una amiga que te estoy contando de su marido y sus problemas, y no lo veas así, ¿no? Como tu papá. Y desde ahí es que una realidad es que yo crecí y eso nos hizo muy amigos, nos unió mucho, hizo una relación muy sólida, al punto que después pues tú y yo nos contamos todo, ¿no? Claro, con sus reservas, como cualquier tipo de relación existe, sí, claro. Pero a fin de cuentas sí empezamos a crear esa amistad en donde supimos perfectamente diferenciar cuando es madre e hijo y es amigos, ¿no? Y no hay juicios, ni hay críticas, ni simplemente son amigos hablando de sus experiencias. Sí, y el objetivo, por ejemplo, de empezar este proyecto con este tema es porque hay muchos tabús sobre por qué un padre y un hijo no pueden ser amigos, y bueno, nosotros somos prueba de que sí se puede, y creo que ha salido bien. Bueno, eso digo yo. Pues yo creo también. Yo creo que ha salido bien. Hay muchas personas que dicen que no, muchos especialistas, incluso hubo un ministro muy famoso, un juez de menores, que decía que si un padre se vuelve amigo de su hijo, lo deja huérfano. Y hay especialistas que dicen que un padre es un padre y no puede ser amigo, o es padre o es amigo, ¿no? A mí se me hace muy triste de entrada que especialistas den ese tipo de opiniones, porque hay muchas personas que los guían, que los siguen, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba embarazada y quería, bueno, aprender de todo, cómo ser madre, y quería ser la mejor madre, etcétera. Recuerdo perfecto que había un libro donde te decía que cuando los hijos, hablaba de las tribus zulús, y decían que las mamás durante los 6 primeros meses cargaban a su hijo en la espalda y los llegaban a conocer tan bien que sabían cuando el hijo quería hacer pipí, y entonces el hijo nunca se hacía encima de ellas, o sea, lo bajaban así y lo subían. Y entonces la moraleja era, cuando una madre conoce bien a su hijo, el hijo no llora. ¿Qué sucede? Que tú llorabas todo el día. Entonces, evidentemente para mí era frustrante, porque decía, soy una mala madre, no conozco a mi hijo, y pues no, resulta que tenía... ¿Y está en un libro? Eso está en un libro que decía, cuando una madre conoce bien a su hijo, los hijos no lloran. Y tú llorabas. Entonces, yo de por sí que tengo un conflicto de perfección, que la perfección de entrada no existe, y tú llorabas todo el día, yo me sentía frustrada porque decía, soy la peor madre del mundo. Y no, lo que tenías era intolerancia a la lactosa. Entonces te cambiaron la leche y punto. Pero en ese ese trauma y ese conflicto existencial es ocasionado porque los especialistas te dicen algo. Ojo con lo que dicen los especialistas, porque además una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad, cómo se vive. La teoría y la práctica. Y aparte, ahorita que dices algo, se me hizo muy curioso el tema que dijiste del juez, que dijo que si un padre se vuelve amigo, lo deja huérfano. Creo que conocemos en nuestro círculo cercano muchos casos paradójicos a esa frase, porque justamente los papás, por permear esa figura icónica del papá inquisitivo, esa imagen de papá y me respetas, dejan a los hijos huérfanos, porque entonces los hijos responden o actúan por miedo. Hay muchos
padres ausentes, también por el tema laboral, Por el tema porque laboral. quieren darle a los hijos lo mejor, Lo que no cuando tuvieron. a veces, lo que no tuvieron ellos, cuando a veces valdría la pena detenerse a pensar qué es lo que tus hijos quieren recibir de ti, porque no necesariamente es lo que tú hubieras querido recibir de tus padres, ¿no? La amistad no tiene nada que ver, entonces yo creo que las bases donde especialistas y de manera muy enfática dicen, no, definitivamente no, ni pensarlo, no pueden ser, habría que analizar en qué se basan. Y lamentablemente te das cuenta que hay muchos comentarios de estos que realmente no tienen sustento y no tienen fundamento, son cosas teóricas, como por ejemplo el primero, la amistad entre padres e hijos no puede ser porque las amistades son entre iguales y padres e hijos no son iguales. Yo digo, uno, esa afirmación es incluso discriminatoria porque claro, hablas de que iguales entre qué. Las amistades tendrían que ser entre mismo segmento de hombres de la misma edad, con las mismas ideologías, mismas creencias, mismos equipos deportivos. O sea, es una utopía. Sí, si las amistades solo pueden ser entre iguales, definitivamente no podría ser de otra forma, pero lo más rico de la amistad es que es multicultural. Correcto. O sea, tienes amigos de diferente sexo, de diferente preferencia sexual, de diferente posición económica, de diferente nivel cultural, de diferente edad. Creencias políticas, creencias religiosas, gustos deportivos. Entonces, decir, hay la un amistad sinfín. es entre iguales de entrada. Ahí, por ese principio, no va. No va. Ya si nos vamos al nivel de la ley, pues en el artículo primero de los derechos humanos, te dice que todos, de entrada, todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, no es un argumento que sirva para justificar que Exacto, no pueden. que no pueden. Pero lo dicen muchas veces, los padres e hijos no somos iguales porque lo relacionan al tema jerárquico. La jerarquía es una forma de un orden social donde determina el nivel de responsabilidades y compromisos que tiene cada persona. Sí debe existir una jerarquía para que exista un orden, pero ese nivel de jerarquía lo ves incluso en las líneas exploradoras, hay la líder exploradora, ¿no? Pero en el trabajo está el jefe. En todos, en todo. un círculo de amigos siempre hay un líder. El que organiza y El que todo. organiza. Y hay una jerarquía. Y hablando, por ejemplo, en el trabajo o en nivel familiar, el padre tiene la jerarquía, que es la figura que orienta y dirige y guía al hijo, ¿no? Porque tiene la responsabilidad de su educación y de su crecimiento y todo. Todos somos iguales y lo único que es diferente cuando hablas de un tema jerárquico es el nivel de responsabilidades y obligaciones. Correcto. Yo siempre en mi equipo de trabajo siempre les hemos dicho, aunque tengamos un puesto distinto, todos somos iguales. Y somos un equipo de trabajo y todos somos iguales y partimos de que mi responsabilidad a lo mejor es mayor que la tuya, pero eso no implica que yo soy más que tú. Correcto. Entonces, ese argumento de entrada no, para mí, no da un sustento que justifique que no puedan ser amigos. Correcto. Otra, ¿no? Que dice, la educación entre padres e hijos ha sido milenaria y ha funcionado. ¿Por qué cambiarlo? Yo me pregunto, ¿ha funcionado con base en qué? Cuando dices que algo funciona, debes tener en cuenta de entrada los resultados. Y ya no hables de científicamente. En el núcleo que nos rodea, de amigos, colaboradores, etcétera, toda la forma en que las personas se comportan habla un poco de la familia de la que vienen. Y los comentarios que escuchas, podrías ahí decir, ¿realmente funciona? Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad el tipo de educación. Ahora, si hablas de un sistema milenario, con mayor razón no puede funcionar, porque el mundo evoluciona día con día. Correcto. Pasamos de la agricultura a la era industrial, a la era tecnológica, y si todo evoluciona y cambia, ¿en qué te basas para decir que el sistema que es milenario ha funcionado y no tiene por qué cambiar? Entra por la evolución, claro, tendría que cambiar. Y aparte hay una frase que me encanta que dice, no puedes evaluar el presente con los ojos del pasado, ni juzgar el pasado con los ojos del presente. Si la tendencia es evolucionar, ¿por qué se afirma que esas formas de educar han funcionado? ¿Por qué cambiarlas? Cuando además el hecho de que hayan funcionado, como tú dices, hay que ver en respecto a qué no. Hicimos unas encuestas que más adelante revisaremos. Bueno, esas encuestas hablaban sobre papás que ya fueron hijos y son papás y personas que hoy nada más han sido hijos. Pero si tú te das cuenta, hay ciertos comunes denominadores. Uno, cuando les haces una pregunta, te dicen, qué difícil pregunta. Porque no nos cuestionamos. No nos cuestionamos ni siquiera, nada. Y esa es otra cosa importante. Yo vengo de una familia católica. Cuando nací, mi familia era católica. Y crecí, pues, bajo los lineamientos y normas, etcétera. Pero jamás nos preguntamos, o hay mucha gente que no se pregunta. Yo llego a un punto donde me cuestioné muchísimas cosas fundamentalmente con la iglesia y tomé mi decisión con base en la religión. Pero si la religión es algo que en algún punto de tu vida muchos se cuestionan y toman una decisión distinta, ahí te das cuenta que en el tema de lo que es la relación entre padres e hijos o el tema de la educación, nadie se pregunta, nadie se sienta a cuestionarse de, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos cosas que no nos gustan y tratamos en cierta forma de cambiarlas, pero incluso existen personas que cuando son adolescentes se quejan de mil cosas de sus papás, ¿no? De que no les dan permiso, etcétera. Y tú crees o asumes que cuando se convierten en madres van a corregir esas cosas y las van a cambiar. Sí, automáticamente. Hay quien sí trata de corregirlas, pero hay muchas cosas
que las traen como muy grabadas en el subconsciente y entonces repetimos los errores. De hecho, dicen que los seres humanos somos los únicos que cometemos 2 veces el mismo error. Entonces, yo sí cuestiono basar el que el sistema es milenario y ha funcionado como justificación de que no puedo ser amigos. Claro, y hay otro punto que dice, no se puede ser amigo de tus hijos porque se confunde la crianza con dejarlos que hagan lo que quieran. A ver, aquí creo que también son puntos diferentes. Una cosa es la crianza y otra cosa es la indisciplina. Ajá, es como una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Exacto. Una cosa es la confianza y otra cosa es el abuso. La confianza es la base que te da la apertura con tus hijos para comunicarse y conocerse bien. Sí, totalmente de acuerdo. No tenemos por qué hacer esas polarizaciones, ¿no? Otro que dice, porque los amigos desinforman y con tal de tapar cosas se vuelven esos compañeros. Otro punto que desde mi perspectiva aquí se está estigmatizando la amistad porque se da por sentado que todos los amigos malinforman cuando, perdóname, hay muchos amigos que justamente lo que hacen es impedirte que hagas cosas malas o impedirte que tomes decisiones malas, o cuando estás haciendo algo mal son los primeros que dicen, oye brother, la estás regando, oye no hagas esto, oye te pasaste, oye qué onda, qué está pasando. Exacto, yo te voy a decir, hay muchos amigos que no solo no desinforman, dan la información que en tu casa te debieron haber dado. Por ejemplo, casos personales de desinformación. Sé que no fue en mala onda, pero cuando yo me casé y me fui de luna de miel, ya en la luna de miel, momento romántico, sensual, me había expuesto mucho al sol y me ardía todo el cuerpo, pero de repente me dolía el ombligo, ¿no? Pero en ese entonces yo no le llamaba ombligo. Llegó tu papá y ¿qué tienes? Y yo, es que me duele el tin. ¿El qué? El tin, es que me duele el tin. Y me decía, perdón, ¿qué es el tin? Así como que sacó su manual de lunamieleros y, ¿qué es el tin? Y yo, pues el tin, el ombligo. Pues sí, o sea, el tin, el ombligo. ¿Por eso el ombligo es el tin? No. Así como, no. No. ¿Quién te dijo que se le decía tin? Siempre le hemos dicho tin. Me dijo, pues no se le dice. Ya después preguntando con mi mamá, así como, ¿cómo que no se llama tin? Resulta que cuando éramos chiquitos y nos bañaban, decían tin. Como timbre. Como timbre, así, tin. Y yo sé que mis papás lo hacían como, ay, qué tierno, tin. Pero yo creo ¿Nunca que incluso te explicaron? ellos, no, yo creo que nunca pensaron que iba a crecer pensando que su nombre real era tin. Yo decía, tin es un nombre común, así como el ser humano, el homo sapiens y el hombre. Sí, que ombligo era el nombre científico, ¿no? Pero el nombre común era tin. O sea, imagínate, en mi luna de miel descubrí que no se llamaba tin. De la misma forma, una vez íbamos en el coche, pasamos por la calle y estaban unos perritos ahí haciendo la danza del perrito. Y yo inmediatamente me volteé. Hasta en ese momento me quedé reflexionando y dije, bueno, ¿en qué influye que los veas para que te salgan perrillas? Sí, o sea, ¿cuál es el proceso científico? Yo decía, ¿cuál es el proceso? Te bota una el perrilla. Metabolismo, es bien común, en realidad. De que los veas y te salgan perrillas. Como ya me conocía, lo único que me dijo fue, te lo dijo tu mamá. Y yo, sí, puedes verlos. O sea, adelante. Eso es desinformar, no en mal plan, no, pero claro. Es un poco desinformar. Tan malo es desinformar como la ausencia de información. Y en el caso de mi familia, mi mamá me tuvo cuando tenía 43 años, entonces de por sí su familia era súper conservadora. No había esa apertura o confianza con los hijos para platicar de ciertas cosas. Para que te des una idea, cuando una de mis hermanas le llegó el periodo, fue al baño y vio que sangraba, empezó a gritar como loco, ¡me voy a morir! Y llegó mi mamá y, ¿qué te pasa? ¡Me voy a morir! ¡Estoy sangrando! Y ya le dijo a una de mis hermanas, dale una toalla a tu hermano. Pero ni siquiera en ese momento no le explicó qué significaba un periodo. Y esa misma hermana, el primer novio de ella era amigo de mi hermano, y cuando llega él, ella estaba llorando, ¿qué tienes? Es que estoy embarazada. Imagínate, ¿no? Tu tío así de, pensando mil cosas. Sí, fue su amigo, ¿no? Ajá, sí. Ya lo iba a ver. Pero ¿cómo que estás embarazada? Es que hoy lo vi. Pero, a ver, cálmate, cuéntame, ¿no? Pues es que nos vimos y ya cuando me iba a venir acá, pues nos besamos. Ajá, y luego, pues nos besamos. ¿Pero qué pasó después? Pues me vine a la casa. ¿Pero entonces por qué dices que estás embarazada? Pues porque nos besamos. O sea, pensaba que darse un beso era embarazada. Ajá, imagínate. Si eso fuera real. Imagínate el nivel de desinformación Sí, no. que un padre le dio a su familia y no por mala intención. Entonces, esa justificación de porque los amigos desinforman, no, al contrario. Muchas de nosotras aprendimos muchas cosas con amigos. Y muchos papás, como dices, desinforman, ¿no? Exacto. Yo creo que esto lleva a otro punto. Por ser amigos de tus hijos, pasamos de que los hijos le teman a los padres. Acá los padres le teman a los hijos porque no los quieren traumar. Cualquiera de las dos posturas es terrible. Está terrible. Te voy a decir algo. Muchos de mi generación crecieron con miedo a sus padres. Ahí habla de una falta de habilidades, yo creo. De liderazgo en el caso del padre para hacer que tus hijos te obedezcan. O sea, yo creo que los límites no están peleados con la amistad, porque incluso entre amigos hay límites. Límites. Yo no pondría obediencia porque obediencia es un perro. Que por cierto, si escuchan lloridos es porque estamos en casa, home office. Y Laika, luego se los presento. Tenemos una pequeñita. Si se escucha por ahí lloridos, Laika no le hagan mucho caso. No es tan pequeñita. Bueno, no es tan pequeñita, es correcto. Sí. Luego se las 17 kilos de perrito. Entonces, si escuchan es porque es un poco inquieta, pero bueno. Obediencia es un perro. O sea, obediencia es un perro.
que entiendan los límites. Que yo creo que también esto nos pasa a la siguiente parte, que es o eres padre o eres amigo. Exacto. Yo digo, ¿por qué polarizar? O eres hermano o eres amigo, y mi hermano es mi mejor amigo. O eres primo o eres amigo, o eres pareja o eres amigo. En los últimos años se ha hecho como muy de cultura general este aspecto de tú tienes que encontrar un mejor amigo, un confidente, un amante, un novio, y todo eso que sea tu esposo. O sea, casarte más, con eso. Y es lo ideal. Es lo ideal, o sea, totalmente. Cuando dice, híjole, tuve la suerte de casarme con mi mejor amiga, lo ves como, wow, qué padre, por todo lo que conlleva un most, la amistad. ¿Por qué si buscas eso en un amigo, por qué no puedes serlo con un papá? Con un papá. Perdón que lo diga, pero yo que cuando justificamos nuestra figura de autoridad en no puedo ser amigo, es porque encubrimos un poquito nuestra incapacidad como padres o como líderes para disciplinar y educar a nuestros hijos, porque muchas veces incluso llegamos hasta faltarle al respeto a nuestros hijos cuando los obligamos a hacer cosas en nombre de nuestra autoridad que ellos no quieren, y cuando decimos es que es por su bien. Incluso hay padres que por su bien golpean a los hijos. Hay veces que los hijos piden a gritos una nalgada y lo sabemos. Hay quien dice es preferible una nalgada a tiempo. Hay cada quien tiene cuestión de ideologías, pero una cosa es darle una nalgada porque ya el niño está haciendo un súper berrinche y eso ya es cuestión de cada quien, pero golpear a tus hijos de manera como hemos visto en muchos lugares que golpean a los hijos por su bien. Y aparte es por tu bien. Aparte es por tu bien, y no solo es golpearlos, muchas veces los haces hacer cosas que no les gustan. A mí me ponían a hacer un teatrito cuando iban a cenar el jefe de mi papá. No sé en qué mundo cabía esa idea, pero nos hacían hacerle un baile. O sea, imagínate, hay quien dice hoy, híjoles, que vamos y nos sacaron las fotos. A nosotros nos hacían bailarles, les hacemos un teatro y a nosotros no nos gustaba. O el típico de te lo acabas, oye, yo estoy vomitando y te lo acabas o te lo meto con la o sea, técnicas de tortura para que te lo hagas porque es por tu bien cuando me estás haciendo que mi estómago se expanda, ¿sabes? Exacto, y una cosa es que digas, tienes que educar a tus hijos para que prueben de todo y de ahí decidan qué les gusta. O sea, sí, prueba de todo, porque incluso hay quien decide por ti, no, esto no te va a gustar, no te lo comas, deja que lo pruebe, no le va a gustar. O hay quien dice, no me gusta, te lo comes. Entonces, ¿dónde está la libertad que tienes como ser independiente de decidir qué te gusta y qué no? Ahorita que dices eso, ¿qué tal la frase de eres niño y te callas? Ahí estás insertándole la semilla al niño de que como es niño no tiene derecho a opinar, a decidir, a pensar, a hablar. ¿Y qué pasa? 2 o 3 años después los mandan a la escuela. O sea, yo fui en la primaria de 2100 alumnos. Los papás creen que por ósmosis y naturaleza el hijo va a aprender a llegar a la escuela, a defender sus ideales, defenderse, darse su lugar. No, y porque te calles y punto, es volver a asumir esa postura de autoridad malentendida, jerárquica, que muchos padres incompetentes utilizan para no ejercer realmente su función como padres, porque te calles y punto porque yo sé más que tú, yo lo sé todo y tú no sabes y te callas. Es obvio que el niño, sobre todo entre más pequeños son, no saben lo que tú sabes, pero enséñale a razonar, a pensar, a cuestionarse, a sacar sus propias conclusiones para que el día de mañana tenga una opinión válida que dar, sea correcta o no, pero que tenga una opinión que dar. Pero cuando los padres les quitan ese derecho, los están minimizando. Y perdóname, un amigo jamás te dice te callas y punto. Un amigo te escucha y a lo mejor te dice no estoy de acuerdo, pero está bien. Un amigo sí te dice te callas y me escuchas, pero no en ese aspecto. Pero no en ese aspecto, o sea, es cuando ya estás muy necio, pero no dice eso. Es como las frases también de quien bien te quiere te hará sufrir. No sé si alguna vez escuchaste esa Neta, frase. ¿te han dicho esa frase? Sí, los papás decían, me duele más a mí que a ti. Y porque te quiero te hago sufrir, porque quien bien te quiere te hará sufrir. Eso se me hace terrible. Nunca escucho esa frase, pero Dios mío, o sea, los padres su educación la basan en el golpe y el castigo, como si fuéramos animales que no razonamos. Su argumento o excusa es que te quiero y me duele más a mí cuando te pego que a ti. No. O sea, no, a mí me duele. O sea, nunca me va a doler igual. Te das cuenta que quien educa a los hijos bajo ese esquema de no te permito que hables, te minimizo tus opiniones, tus gustos, tus derechos y te maltrato porque te quiero y mi amor es incondicional y te hago sufrir porque prefiero que sufras ahorita a que sufras más adelante. 1, la vida es ahorita, no más adelante. Y 2, ¿estás de acuerdo en que estás sembrando las bases de relaciones tóxicas? Totalmente de acuerdo. Porque si yo crezco bajo la pauta de quien me quiere me hará sufrir, voy a buscar quien me destroce, porque sí voy a ser feliz. Exacto. Entonces, eso es sumamente delicado. Y entonces, yo creo que todo esto, o sea, ya vimos cuáles son los argumentos que, insisto, y creo que lo acabamos de reafirmar, no tienen sustento. Yo creo que aquí el punto se basa en resumir en qué se basa una amistad y por qué dicen que no pueden ser amigos, ¿no? Un amigo va a estar contigo en las buenas, en las malas y en las muy malas. Te va a escuchar cuando lo necesites, va a estar ahí para lo que necesites. A veces él ya sabe qué necesitas sin que tú siquiera lo digas, y es esa persona a la que a las 2 de la mañana le hablas y le vas a decir, brother, estoy destrozado. Llega, ¿no? Y ahí va a estar y te lleva un café y un cigarro. Y es el que te quiere aún en sus peores momentos y te escucha e incluso sabe lo que te pasa sin que tú se lo digas.
digas, Sin que tú se lo porque digas. te conoce. Sí, con una mirada ya sabe qué tienes. ¿Y cuántos padres dicen, nadie te conoce como yo? Esa No es una tienes la pregunta. menor idea de lo que quién soy. Híjole, esa pregunta es buenísima. ¿Sabes realmente conoces a tu hijo? Porque te di la vida. No hay nadie que te conozca mejor que Me yo. diste la- Ni sí. nadie que te quiera más que yo. Sí, me diste la vida. Somos iguales en el aspecto de que me conoces, no. O sea, yo desarrollo una esencia. Y no por convivir me conoces, porque podemos convivir pero no hablar. Es una forma de estigmatizar la amistad, que perdóname, pero realmente la amistad, por todo lo que acabas de comentar, tiene muchas cualidades. Podemos concluir que un padre no solo puede ser amigo de su hijo, es recomendable que sea amiga de su hijo. Hablando del valor de la amistad, de la importancia de la amistad y de la importancia de lo que un amigo hace por ti, porque sí puedes ser amigo de todas las personas y no de la persona que tienes más cerca y que más te importa, que es tu hijo. Y que a veces más necesita esa orientación y esa guía. Sí, a veces te da miedo ser amigo, pero lo único que necesitas es saber modular la relación. Piensas que la amistad va a rebasar ciertos límites, pero no necesariamente es así. Lo que decías hace rato de que los papás no pueden ser amigos porque los amigos es entre iguales y los papás son más que los amigos. Sí, pero los papás son amigos y mucho más. Bajo ese esquema se debería ver. Y si nos vamos más lejos, en tu casa es el mejor lugar donde te deberían enseñar el valor de una amistad. ¿En qué consiste una amistad? Porque si no, muchas veces cuántos padres dicen, es una mala influencia tu amigo. ¿Qué parámetro tiene tu hijo para conocer si un amigo es bueno o malo si tú no eres su amigo? No, y hay comentarios que dicen que los papás tienen que inculcar valores y que los respeten. Un valor que creo que se debería de inculcar y que se debería de platicar y de hablar es la amistad. Claro. La amistad realmente es un valor que hace mucho más rica a la sociedad, ¿no? Hay una frase que dice, la riqueza no se mide por el dinero, se mide por el número de amigos, que tienes. Exacto. Entonces, ¿por qué no empezamos a inculcar ese valor? Un padre debe ser un amigo y mucho más, porque Totalmente. eres la guía, eres el ejemplo, eres la pauta. Un padre es mucho, pero yo creo que si bien coincidimos en que todos los argumentos que dan no tienen un sustento, más bien que existe una desinformación sobre cuáles son las responsabilidades que como padre tienes, porque estás tergiversando el término de no pueden ser porque los padres son esto y esto y esto. Como lo vimos, no hay ningún sustento. No. Y tú y yo somos una prueba de que sí se puede, y perdón, pero tú jamás me has faltado el respeto, ni tu hermano, ni yo jamás se los he faltado por el hecho de ser amigos. Al contrario. Y yo he aprendido muchísimo de ustedes y he disfrutado muchísimo de cosas que yo jamás pensé disfrutar con mi mamá o pude disfrutar con mi mamá y lo disfruté con ustedes. Entonces, ¿estás de acuerdo que deberíamos partir de la pregunta de ¿realmente conocemos cuál es nuestra responsabilidad como padres? ¿Y cuál es la responsabilidad y cómo se vive esa responsabilidad, no? Exacto. Entonces, hay que hablar de cuáles son las responsabilidades que como padre tenemos, pero vamos a hacerlo en nuestro próximo capítulo. Y como ya saben, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Suscríbete a nuestra familia dando clic en el botón de aquí abajo. Dale like a este video y escríbenos tus comentarios en la caja de comentarios y compártelo con tu familia para conocer sus opiniones. Dinos si quieres tratar algún otro tema en particular y nosotros feliz lo haremos como si estuviéramos en casa. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram como Adriana Pereda González. Y Raúl Carlón en Facebook y Raúl C. Pereda en Instagram. Adiós.